Muy bien, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el pensamiento crítico como una herramienta para navegar el mar de sobreinformación en el que vivimos hoy en esta era digital. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Para los antiguos suscriptores que ya me conocen, saben que en este canal hablamos de principalmente educación ambiental y divulgación científica. En esta ocasión, luego de varios meses de ausencia de este canal, he querido preparar un video el cual pues me ha tomado varias semanas y es muy especial porque marcará el inicio de una nueva etapa en el canal. Vamos a seguir hablando sobre los dos temas principales, educación ambiental y ciencia, pero además empezaremos a hablar un poco sobre filosofía, particularmente filosofía de la naturaleza y filosofía de la ciencia. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con el video. Uno, que es el origen del pensamiento. El pensamiento es un proceso complejo que caracteriza a los seres humanos y le permite, en base a la información que capta del entorno, decidir cómo actuar y en qué creer. Básicamente el pensamiento es una de las características, quizá la más importante, que distingue al ser humano de otros seres vivos y, bueno, de otros animales. Para hablar de los orígenes del pensamiento, algunos autores han sugerido el concepto de revolución cognitiva, entre ellos el escritor de Sapiens, una breve historia de la humanidad, Yuval Noah, quien es historiador, menciona que la revolución cognitiva marcó una separación importante del ser humano con respecto a las otras especies animales. Y en este video quisiera describir algunos de los aspectos que considero importantes dentro del pensamiento, que vendrían a ser: uno, la toma de decisiones; dos, la interacción social; y tres, las creencias. Entonces, en primer lugar, la toma de decisiones está presente en todos los animales. Se sabe que los animales buscan esencialmente sobrevivir y que la especie continúe. Para ello, pues buscan, en términos generales, una alimentación, un refugio, y buscan que puedan reproducirse para seguir manteniendo la especie. Y eso, digamos, a grosso modo son sus mecanismos básicos. Dependiendo las características de cada animal y el entorno en el cual están, deben tener cuidado con los depredadores, deben saber cómo encontrar su alimento, deben distribuirse de pronto ciertas tareas. Esto nos lleva al segundo punto, que es la interacción social. Esta está presente en todas las especies. Algunas tienen interacciones sociales más complejas que otras. Está el caso de las hormigas, que tienen comunidades con diferentes tareas que cumplen diferentes funciones y una estructura más o menos jerárquica. Lo está también en varios primates, dependiendo también mucho de su entorno. Esta va a ser más o menos jerárquica. Algunas científicas como Jane Goodall han identificado que, por ejemplo, en entornos donde los recursos son más abundantes, la distribución social y las interacciones sociales suelen ser menos jerárquicas y más equitativas, mientras que cuando los recursos y el ambiente en general supone más retos, pues las estructuras jerárquicas son mucho más marcadas. Luego también tenemos otras interacciones como son las de las aves migratorias, las de los peces, también el caso de las mariposas monarca, que se reproducen en un viaje. Una vez inicia el invierno, emprenden un viaje desde Canadá y Estados Unidos, Norteamérica, hacia México y Centroamérica. Allí logran su reproducción y pues desde ahí ya nacen las nuevas especies de mariposas monarca, que van a migrar al norte y volverán a migrar al sur para reproducirse una vez empiece el invierno. Entonces, todos estos elementos de toma de decisiones e interacciones sociales están en el reino animal. Pero digamos que no podemos hablar de pensamiento porque la complejidad sigue siendo muy básica en comparación al ser humano. El ser humano, por ejemplo, fue capaz, sin ser la especie más fuerte, ni la más ágil, ni la más grande, fue capaz de sobrevivir aún en los entornos más adversos, tanto por fenómenos naturales como por depredadores, y generó actividades muy complejas que le ayudaron a transformar su entorno, tales como
la creación de herramientas, la evolución de la agricultura, la domesticación de animales. Todo esto sin duda influyó en la revolución cognitiva y por ello hablamos de que el pensamiento es un proceso cognitivo más complejo, es una toma de decisiones más compleja, es una interacción social más compleja. Y otro elemento clave que es quizá único en los seres humanos es la formación de creencias. Entonces, para ello, Yuval Noah también menciona, él lo menciona como las ficciones, la importancia de la ficción o las ficciones que ha compartido el ser humano y que les ha permitido, digamos, establecer una base, una narrativa común a diferentes tribus desde hace milenios para poderse organizar e interactuar y pues de esta manera garantizar su supervivencia. Yo lo veo como, más allá que ficciones, yo lo veo como una cosmología común entre tribus y pues desde ahí ha sido más fácil que el ser humano coopere y que el ser humano teniendo los mismos puntos de referencia, dándose explicaciones antes que existiese la ciencia, dándose explicaciones de los fenómenos naturales, del sol, del clima, de la luna y entendiendo su importancia, entendiendo conceptos aún de una manera muy básica como de pronto hoy ya tenemos un entendimiento más, sin duda más sofisticado, pero teniendo más bien nociones sobre el tiempo, el espacio y demás, esto permitió desarrollar la agricultura, permitió en general que el ser humano fuese desarrollando tareas más complejas y que pudiese expandirse y empezar a generar civilizaciones y ciudades enteras. Entonces, esa sería como la importancia de bueno, hay diferentes sinónimos, ¿no? O diferentes términos que podrían agrupar todo lo que son creencias, ¿no? Puede ser mitología, ficciones, cosmología, incluso religión. Todas estas narrativas fueron claves para que se diese una revolución cognitiva y el ser humano pudiese separarse tanto del reino animal y pudiese llegar a una complejidad tal como la que vivimos hoy en día. Y bueno, eso respecto a la primera parte, orígenes del pensamiento. Muy bien, ahora continuando con el video, vamos a la parte 2, fundamentos y elementos del pensamiento crítico. Entonces, ya habiendo definido el pensamiento como un proceso complejo que caracteriza a los seres humanos, tenemos el pensamiento crítico que lo podemos empezar a definir desde los dos vocablos pensare, que viene del latín, y krinein, que viene del griego, ambos en referencia a dos acciones que en español sería pensar y criticar. Nos permite someter las afirmaciones cotidianas a un proceso de duda metódica. Básicamente, el pensamiento crítico busca comprender mejor la realidad y de esa manera poder tomar mejores decisiones, tanto en lo individual como en lo colectivo. El pensamiento crítico está basado en el buen uso de la inteligencia y el conocimiento. Y busca siempre lo verdadero, lo aceptable y lo deseable. La idea u otro objetivo también, otra manera de explicar el para qué del pensamiento crítico es tener mejor toma de decisiones y también fundar mejores creencias que en últimas buscan tener una mejor calidad de vida para todos. El pensamiento crítico requiere tres elementos principalmente. El primero de ellos es la tendencia al pensamiento crítico, el cual yo definiría en buena parte como una voluntad, y ya comprendiendo la finalidad de esta acción, que es tener una mayor calidad de acciones y creencias, nosotros buscamos un pensamiento crítico, tenemos la voluntad, la tendencia de tener el pensamiento crítico o de desarrollarlo o de ejecutarlo para mejorar nuestra calidad de vida, básicamente. Un segundo elemento sería el acceso a los contenidos críticos, y esto básicamente sería también hacer una buena selección de la información. Hoy en día sabemos que estamos inundados de información, lo cual es muy positivo ya que pues, la información está al acceso de prácticamente todo el mundo,
pero también supone nuevos retos. Hay una frase que en este momento no recuerdo el autor, pero la traigo a mención ya que me parece muy pertinente, y es que el nuevo analfabetismo no está tan relacionado a no saber leer o escribir, sino a no saber usar la información con un juicio adecuado. Esta frase, parafraseándola, si mal no estoy, es de Carl Sagan, quizá en los comentarios me puedan confirmar, pero básicamente ya teniendo el primer elemento, la tendencia, que es como una voluntad, y el acceso a estos contenidos, saber dónde buscarlos, dónde seleccionarlos, dependiendo qué tipo de conocimiento queremos adquirir o con qué objeto estemos haciendo una consulta, saber encontrar cuáles son los contenidos más pertinentes, que pueden ser de diferentes formatos, ¿no? Es decir, no siempre un libro tiene mejor calidad que un contenido multimedia o audiovisual, pero sí debemos optar por escoger cuáles son los de mayor calidad y los más pertinentes para nuestro objetivo o lo que buscamos en ese momento. Y un tercer elemento sería la práctica del pensamiento crítico. Entonces, como todo en la vida, la práctica y la retroalimentación sobre todo es lo que nos da la maestría en cualquier acción que emprendamos. Así pues, con estos tres elementos también tenemos 7 estándares intelectuales. Y bueno, mencionábamos hace un momento que el pensamiento crítico está basado en el buen uso de la inteligencia y del conocimiento. Por conocimiento podemos referirnos a un elemento de los tres que recién mencionábamos, que es los contenidos críticos. Eso pues es parte de lo que engloba los conocimientos, y la inteligencia, que vendrían a ser 7 estándares intelectuales. Primero, la claridad. Esto tendría que ver como la fluidez de la expresión, tanto oral como escrita. Luego, la exactitud. Esto va en relación mucho a la estructura, la coherencia lógica y el orden. Tercero, la precisión. Cuarto, la precisión pues va a hacer referencia a ser exactos en la idea que estemos describiendo y tratar de no irnos, como se dice coloquialmente, por las ramas. Cuarto sería la relevancia. Quinto, la profundidad. Para mí relevancia y profundidad va muy de la mano. Yo las relaciono mucho como dónde están los límites o los parámetros sobre los cuales estamos haciendo una afirmación o estamos describiendo algo que supone ser verdad, hasta qué punto es verdad. Algún ejemplo rápido que tengo en mente sería la física newtoniana. Sabemos que es verdad, pero no es verdad absoluta en cuanto a que es verdad y esas leyes se cumplen siempre que se esté dentro de ciertas condiciones y parámetros. Luego, vale, recopilando, estándares intelectuales: claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud. Y el séptimo sería la lógica. La lógica va atada mucho a las normas de argumentación. Y bueno, la argumentación va a ser lo que nos lleva a la construcción de una idea posterior a un proceso de razonamiento, y el razonamiento pues es una de las maneras de utilizar la inteligencia. Entonces, ya para darle cierre a esta parte del video, el pensamiento crítico pasa por medio de la lógica, justo uno de los elementos que mencionábamos, uno muy importante. Quizá en un futuro más adelante pueda hacer un video sobre la lógica, ya que es una ciencia, una herramienta pues muy compleja que sigue una serie de reglas y cierto orden, el cual pues para propósitos de este video no nos da a escribir. Pero básicamente el pensamiento crítico pasa por medio de la lógica y de esta forma busca la calidad de un argumento y de su razonamiento. Es decir, mencionábamos recién la argumentación, normas de argumentación tienen que ver con la lógica, o bueno, más bien la lógica se ciñe por unas normas de argumentación, que es la construcción de una idea, y hay un razonamiento detrás de esa argumentación. El pensamiento crítico busca que exista una calidad en ese razonamiento, en ese uso de inteligencia. Es como una inteligencia activa el razonamiento. Y bueno, con esto damos cierre a la parte 2
fundamentos y elementos del pensamiento crítico. Muy bien, hemos llegado a la parte 3 de este video y en este momento hablaremos sobre por qué es importante el pensamiento crítico y cómo ponerlo en práctica. El pensamiento crítico no solo nos ayuda a evaluar las afirmaciones e ideas que se presentan en la cotidianidad como verdad, sean propias o ajenas, sino que además nos permite hacer un mejor diagnóstico en la identificación de problemas con sus causas y consecuencias, dándonos mejores herramientas y comprensión de la situación para la toma de decisiones y para la evaluación de las mejores alternativas según la situación. Muy bien, entonces acá vemos, es como una reiteración de la importancia del pensamiento crítico. Nos permite entender la realidad, nos permite evaluar los problemas cotidianos, nos permite evaluar las afirmaciones y pues allí llegar a nuevas conclusiones y encontrar mejores alternativas para sortear esas situaciones, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Entonces, bueno, dentro del pensamiento hablamos de procesos y habilidades cognitivas, las cuales van generalmente en este orden: la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. En el lenguaje incluimos el lenguaje oral y la escritura, desde luego. Y estos procesos o habilidades cognitivas, cuando son direccionadas a un objetivo, se convierten en operaciones mentales. Aquí tenemos una gran variedad, como son el análisis, el razonamiento, la síntesis, la transformación, la clasificación, la comparación, la identificación, la codificación, la relación visual, la diferenciación y la representación. Entonces, bueno, son varias operaciones mentales. No voy a entrar tanto en detalle ya que se extendería demasiado el video, pero es importante tenerlas en cuenta y ver que los procesos cognitivos pueden llevar a diferentes operaciones según el objetivo en mente. Entonces, por eso es importante dar estructura al pensamiento para que sea de mayor calidad. Con esto damos fin a la parte 3 del video. Muy bien, gente, ya para finalizar este video, esta clase sobre pensamiento crítico, una guía completa, hablaré sobre mi experiencia con el pensamiento crítico, cómo lo he implementado, cómo me ha ayudado y cómo espero que me ayude también. Este video y en gran parte del canal es para mí un proyecto donde quiero ir enseñando a la par que aprendo. Entonces, para mí preparar una clase o un video como estos de temas que suelen ser relativamente complejos o un contenido que usualmente es difícil presentar en formato corto, es una manera para mí de reforzar lo que quiero aprender, ya que debo tener un tema muy claro para poderlo enseñar a otros y pues darme a entender sin tanta complejidad. O bueno, sin complicarme tanto, digámoslo así, darme a entender de forma clara. Así pues, desde, por ejemplo, hace unos tal vez 7 8 años, pero hace un buen tiempo ya, tal vez más, quizá desde cuando estaba finalizando el colegio, por ejemplo, antes de ingresar a la universidad. Algunos saben que yo soy ingeniero ambiental y varias de las lecturas que yo hacía por ocio, por interés en general, querer expandir mi conocimiento en algún área determinada o alguna novela que quisiese leer, algún clásico, cualquier tipo de lectura o contenido que yo consumiese, muchas veces estaba como esta percepción o empecé como a llegar a esta conclusión poco a poco de que no bastaba como con acumular o memorizar mucha información, mucho conocimiento, aun cuando esta información fuese de mi interés o de mi elección, digámoslo así, sino que es más el qué puedo llegar a hacer con esa información, cómo la proceso, a qué conclusiones llego. Entonces es un poco como no es tan importante el tener tanto, en este caso conocimiento,
sino cómo se usa ese conocimiento, o justo como la frase que decía hace un momento de Carl Sagan, no es tanto la cantidad de información, sino el juicio para utilizarla. Y más hoy en día en este mar de información, pues cada vez se hace más pertinente y creo que es algo que ya una gran parte de las personas de pronto lo han notado, que la información abunda, pero la información de calidad o las habilidades para manejar esa información no siempre las tenemos. Por ende, bueno, yo voy a sugerir un ejercicio que yo vengo haciendo hace tal vez 2 años. Lo he hecho algo retrospectivamente, es decir, lo he hecho con algunas lecturas de hace muchos años, pero el ejercicio la verdad no lo vengo haciendo hace tanto tiempo. Y es un ejercicio que realmente fue como una sugerencia que venía en un libro que leí. Yo leí un libro llamado El extranjero de Albert Camus, quizá algunos ya lo conocen. Es una novela filosófica que explica, bueno, un poco la filosofía del absurdismo y demás. Al final del libro presentaba una serie de preguntas y como unos ejercicios, ¿no? Como ensayo. El libro pues yo lo leí por mi cuenta, no por la universidad ni nada, y traía como unos ensayos. Era básicamente un ensayo comprensivo, uno interpretativo y uno propositivo. Entonces me pareció muy interesante porque para mí fue como una pista a esto que tanto buscaba de, bueno, yo más que acumular información, yo quiero saber utilizar la información para mejorar mi calidad de vida. Entonces fue como una gran idea para mí. Yo elaboré los ensayos propuestos ahí por en el libro eh, sobre esta novela. Y pues sí, básicamente era como lo que yo había comprendido a partir del texto, lo que yo interpretaba, y en este caso era muy pertinente ya que un texto filosófico muchas veces deja más preguntas que respuestas. Entonces, ¿qué yo podía interpretar respecto a las cuestiones que de pronto quedaban, y más siendo una novela, quedaban implícitamente planteadas dentro del texto, dentro de la historia? ¿Qué preguntas o qué dudas podrían surgir? ¿Cuáles fueron de pronto los desencadenantes para que los personajes tomaran ciertas decisiones en momentos clave de la historia? Eso pues es más interpretativo. Y también el ensayo propositivo, que tiene que ver más con la aplicación del conocimiento, y pues esa parte me gusta mucho. Me gusta que exista como ese orden, y pues igual creo que puede servir para muchas lecturas, en este caso de humanidades, de filosofía, pero igual pues la idea es como irlas adaptando. Todo es como entender el objetivo que tenemos en mente y saber cómo consumir la información, cómo procesarla y demás. Por ejemplo, otro caso sería leer artículos científicos. En mi carrera tuve que leer varios, y aún en mi meta de continuar mis estudios leo algunos artículos científicos, y pues para ello la manera de abordar el texto es un poco diferente, tratándose de una investigación científica. Es importante, por ejemplo, lo que yo hago, me ha funcionado, es inicialmente hacer una lectura preliminar del texto muy rápida, 2, 3 minutos, depende de qué tan extenso sea. Pues si es un artículo científico serán un par de páginas, unas cuantas, ¿no? Tal vez 10, no sé. Y es una lectura preliminar, es básicamente ver cuáles son las partes del texto, cómo viene integrado, quizá leer los primeros renglones o la primera frase por cada parte, la primera el resumen, la primera la introducción, así. Y pues esto va a ayudar a como comprender la estructura general del texto, y ya luego para empezarla a leer a detalle va a ser mucho más fácil. Como que ya sabemos a qué nos atenemos. De hecho, ahora que recuerdo, otro consejo muy bueno es, y esto para lecturas en general, pero sirve mucho por ejemplo para novelas, clásicos de la literatura universal, eh, leer un poco antes sobre el autor, tratar de investigar el autor, el contexto, su país, la época en que se escribió el libro. Es como tener unas nociones preliminares, nos va a llevar a, incluso si ya de plano no nos llama mucho la atención al conocer ese contexto, poder descartar la lectura. A veces pasa mucho que la gente no cultiva el hábito de la lectura porque simplemente se aburre, pero va mucho de que de pronto alguien le recomendó un libro,
leyó en alguna parte que el libro era bueno, pero simplemente de pronto no es de su interés, o al menos no es de su interés en ese momento de su vida. Y esto quizás se lo pudo haber ahorrado teniendo un poco más del contexto del autor. También pues en el caso de que vaya a disfrutar la lectura, va a entender mucho más sabiendo quién fue el autor, dónde vivió y qué ocurría en ese momento histórico y en esa localización geográfica donde él escribe esa obra. Bueno, ya eso era como un paréntesis. Volviendo a el caso de las lecturas de artículos científicos, teniendo una lectura preliminar y sabiendo de qué va el paper, luego se pasará ya a la lectura detallada por partes, ir subrayando los aspectos más relevantes, ir dejando de pronto notas, algunas preguntas o frases a un lado. Y ya después de eso se puede elaborar un resumen, se puede elaborar ciertas preguntas, una especie de, sí, de ensayo, un mapa conceptual. Existen como muchas herramientas, en este caso herramientas didácticas, llamémosle, que pueden ser de gran utilidad y pues van a tener mayor o menor utilidad o van a ser más o menos pertinentes según el tipo de texto que estemos abordando. Así que todo esto son como ejemplos prácticos de estructura de un proceso de pensamiento crítico que pasa por, repito, los elementos, una tendencia al pensamiento crítico, entender por qué es importante procesar de una mejor calidad la información y seleccionarla, un acceso a los contenidos críticos, lecturas, contenido audiovisual, etcétera, según los objetivos de cada uno y lo que le interese, y una práctica del pensamiento crítico, práctica y retroalimentación, muy importante, van muy de la mano. Y así es como les sugiero que lean sus contenidos, que puedan estudiar y que puedan implementar el pensamiento crítico en sus vidas, no solo para cuestionar lo que se nos presenta como real, sino para cuestionar lo que ya de pronto asumimos como cierto. Muchas gracias.